dejando atrás el pasado para alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos desean alcanzar el propósito de Dios? Quiero compartirles esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Ha sido de grande bendición para mí y sé que también será de grande bendición para tu vida. La vida de un hombre normal, un hombre con una vida común y corriente como la vida tuya y la vida mía. Pero este hombre, al momento de recibir el llamado del Señor, abandona todo lo que él tenía, todo lo que él estaba haciendo, abandona todos sus proyectos, abandona todos sus sueños por perseguir y alcanzar el propósito que Dios tenía para con él. Y esta es la actitud que el Señor espera de ti y de mí en esta mañana. Que hoy abandonemos el pasado, hoy abandonemos todo aquello que nos ha tenido atado al mundo y persigamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Les quiero hablar de Eliseo, un hombre sencillo, un hombre común, pero un hombre con un corazón dispuesto y decidido a seguir al Señor. Un hombre dispuesto a abandonar su pasado por conseguir y conquistar el propósito que el Señor tenía para con él. Un hombre que fue llamado por Elías. Pero si estudiamos meticulosamente la palabra de Dios, sabemos que Elías llama a Eliseo porque ya el Señor había puesto en el corazón de Elías que Elías debía buscar y llamar a Eliseo para que fuese su sucesor. Pero hoy no es Elías quien nos está hablando a nosotros. Hoy es el Espíritu Santo de Dios que quiere transformar tu vida, que quiere transformar mi vida. Cuando Eliseo toma la decisión firme en su corazón de seguir a Elías, vemos entonces que Eliseo se convierte en un hombre marcado por milagros, un hombre marcado por profecías, un hombre marcado por un poderoso ministerio. Y así quiere hoy el Señor hacer contigo, así quiere el Señor hacer hoy conmigo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque Eliseo escuchó el llamado de Elías, pero no se quedó simplemente con escucharlo. Este llamado Eliseo lo guardó en su corazón y lo puso por obra en su vida. Y es lo que hoy tú y yo vamos a hacer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y pasando Elías, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó los bueyes y corrió tras Elías. Miramos la actitud de este hombre. Lo dejó todo de inmediato. Porque Eliseo sabía y ya tenía en su corazón el llamado que el Señor le había hecho. Y en tu corazón y en mi corazón hay un llamado profético de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos vamos a levantar y vamos a caminar para perseguir ese propósito y alcanzar ese propósito en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eliseo le dice a Elías: déjame ir a casa y besar a mi padre y a mi madre, y te seguiré. Pero él lo abandonó todo. Dice la palabra de Dios que hasta quemó las yuntas de los bueyes, porque él sabía que nunca más iba a arar la tierra. Él sabía que nunca más seguiría siendo un campesino común y corriente.
si perseguía el propósito que Dios tenía para con él. Y hoy también tú y yo debemos levantarnos con poder y gloria de lo alto para alcanzar ese propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Eliseo lo abandonó todo por perseguir el llamado que el Señor le había hecho, por alcanzar esa promesa del Señor. Y tú y yo hoy nos vamos a levantar también con poder y gloria para alcanzar que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pero vemos aquí que este hombre, con un corazón firme, con un corazón decidido a seguir al Señor, es probado varias veces. Antes de que tú y yo seamos confirmados en el propósito, vamos a tener que pasar por pruebas. Pruebas que si estamos caminando de la mano del Señor, las vamos a superar. Porque las pruebas son claves para que tú y yo entendamos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y las pruebas nos llenan de determinación para seguir avanzando con poder y gloria. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 2. Elías le dice a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Betel. Mira, amado hermano, amada hermana, el mismo Elías le pide a Eliseo, quédate aquí. Pero Eliseo, con un corazón determinado a seguir conquistando su propósito, con un corazón lleno de fe, con un corazón lleno de esperanza en el Señor, le responde, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Cuántas veces nosotros que ya hemos tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús, nuestros hermanos nos invitan nuevamente a dar marcha atrás y regresar al mundo? Y muchos, lastimosamente, han tomado la decisión de regresar. Pero este hombre nos está dando en esta mañana un ejemplo de poder, un ejemplo de gloria, un ejemplo a seguir. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Si has tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús, si has tomado la decisión de perseguir el propósito de Dios en tu vida, que nada ni nadie te detenga, amado hermano. Tú avanza hacia adelante hasta conquistar el propósito del Señor en tu vida. Nuevamente se aparece la segunda oportunidad para que Elías probara a Eliseo. Pero nuevamente Eliseo toma la decisión de decirle a Elías, vive tu alma y vive Jehová, que no te dejaré. Pero en esta segunda oportunidad también los hijos de los profetas le dicen a Eliseo, Eliseo, hoy tu Señor te será quitado. Pero Eliseo le dice, yo lo sé, callad. Amada iglesia, esto nos demuestra a nosotros que no podemos tener nuestros oídos atentos a las voces del mundo. No podemos prestarle atención a lo que este mundo diga de nosotros, sino solamente nuestros oídos deben estar atentos para escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, para escuchar la voz de Cristo Jesús, para escuchar la voz de Jehová, el Padre nuestro. Dice allí mismo en el libro de Segunda de Reyes, y Elías le dijo, Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él respondió, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré.
Muchas veces hasta los mismos hermanos de la iglesia, de nuestra congregación, nos instan a quedarnos quietos, a no seguir luchando por el propósito de Dios. Porque aquí miramos que es el mismo Elías quien le está pidiendo a Eliseo, quédate quieto, quédate aquí, Eliseo. Pero si tenemos un corazón rendido al Señor, las palabras que vamos a escuchar de ahora en adelante no nos van a estancar, no nos van a detener en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aunque Elías aquí estaba probando la lealtad de Eliseo, estaba probando su fe, estaba probando su corazón. Hermano, hermana, cuando tengas que pasar por estas pruebas, ríndete a los pies del Señor y Él te dará las fuerzas suficientes. Él te dará el poder necesario para seguir avanzando en su santo y poderoso nombre. Viene la tercera prueba, porque no es una ni dos, son muchas pruebas por las cuales debemos pasar hasta alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Allí mismo en el mismo libro de Segunda de Reyes. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Qué corazón firme es de Eliseo. Y es el mismo corazón que tú y yo debemos tener, un corazón firme, un corazón con una decisión firme para seguir a Cristo Jesús. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Esta fue la prueba final antes del rapto de Elías. A pesar de las oportunidades para desistir, Eliseo tomó la mejor decisión, la decisión de continuar caminando por fe y no por vista. Eliseo persevera, demostrando que no busca la comodidad del mundo, sino que busca alcanzar el llamado de Dios en su vida. Cuando ya Elías se da cuenta que este hombre tiene un corazón decidido, un corazón firme para seguir a Cristo Jesús, le dice, pide lo que quieras antes que yo sea quitado de ti. Pide lo que quieras antes que yo sea quitado de ti. Pero ¿por qué ahora Elías cambia de actitud? Porque ya Elías se dio cuenta de la lealtad de Eliseo. Ya Elías conocía de la decisión firme que estaba en el corazón de Eliseo. La decisión firme de alcanzar el propósito de Dios en su vida. Y hoy la invitación del Espíritu Santo de Dios para ti y para mí es que tengamos un corazón firme para seguir avanzando hasta alcanzar esa corona incorruptible que Cristo Jesús ya ha preparado para nuestras vidas. Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de tu lado. Y la respuesta tú y yo la conocemos. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y es que cuando ya nosotros superamos las pruebas, es entonces cuando vamos a recibir el propósito de Dios en nuestras vidas. Es entonces cuando vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios, ese espíritu que el Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y tendréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos anhelan ese poder? Eliseo pasó las pruebas.
tú y yo también podemos pasar las pruebas. Es más, declaro en el nombre de Cristo Jesús que vamos a pasar las pruebas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vemos la actitud de este hombre, que él abandona todo, abandona las tierras, abandona el ganado, abandona todo su pasado por perseguir el propósito de Dios en su vida. Y que a pesar de que el mismo Elías le decía, quédate aquí, él seguía avanzando, él seguía luchando, él seguía creyéndole al Señor Jesús, que el propósito de Cristo Jesús se haría cumplimiento en su vida. Y tú y yo hoy debemos creer firmemente que el propósito de Cristo Jesús en nuestras vidas tendrá cumplimiento, así como la tuvo en la vida de Eliseo. Amén. Qué respuesta más poderosa, que una doble unción sea sobre mí. Esto no era que Eliseo era un hombre ambicioso, no. Lo que Eliseo quería alcanzar era continuar con el poder de la obra de Dios aquí en esta tierra. Y tú y yo también debemos ser esos continuadores para continuar la obra de Dios aquí en la tierra. Eliseo le dice, dame una doble porción, porque sabemos todos de que en el pueblo de Israel, el primogénito recibía una doble porción de la herencia. Y aquí Eliseo era el primer hijo, hablando espiritualmente, era el primer hijo espiritual de Elías. Por eso él se sintió con el derecho de reclamar esa doble porción. Y tú y yo también somos hijos de Dios y podemos reclamar la unción en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero la actitud de Eliseo, a pesar de que fue probado, a pesar de que era un hombre como tú y yo en la carne, él sabía que había algo más poderoso que aquello que estaba dejando atrás. Él tenía bien claro que lo que estaba por delante era más grande y más poderoso que lo que él estaba abandonando. ¿Y por qué Eliseo supera las pruebas? Hay algo muy poderoso que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8, a partir del versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Pues como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, amada iglesia, cuando tú te levantas con un corazón firme y decidido para seguir a Cristo Jesús, tú abandonas todo tu pasado, tú abandonas todas tus posesiones, porque crees que nada de eso te podrá separar del propósito que Dios tiene para contigo. Nada de lo que hay en el pasado te podrá separar de lo que ya Dios ha predestinado para tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Solamente el Señor espera que tú y yo hoy creamos en esta su palabra y que nos levantemos con poder y gloria para seguir avanzando, para seguir conquistando
lo que ya Él tiene preparado para entregar a nuestras vidas. Este hombre nos está dando un ejemplo poderoso de que podemos avanzar para perseguir y alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Que el mundo nos va a seguir tentando, sí, pero si nuestra decisión en nuestro corazón es una decisión firme por el Señor Jesús, lo vamos a alcanzar. ¿Será que tú puedes decir amén? Que nada te haga desistir del propósito que Dios tiene para contigo. Que nada te detenga, amada iglesia. Tú camina confiada, que lo que Cristo tiene para ti es grande y poderoso. Este hombre, un humilde campesino, pide una doble unción. Y es que los hijos del Señor debemos ser ambiciosos por su poder, debemos ser ambiciosos por ser llenos de su gracia, por ser llenos de su gloria, por ser llenos de su autoridad. Y el Señor Jesús está dispuesto a derramar en nosotros lo que por fe tú y yo pidamos en esta hora. Eliseo, con humildad y sencillez de corazón, dice: quiero una doble porción del espíritu que tú tienes, Elías. ¿Y qué espíritu tenía Elías? El espíritu del Señor. Y es este mismo espíritu que puede ser derramado en ti, que puede ser derramado en mí, si lo pedimos con fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué el mismo Elías le dice a Eliseo, quédate? Porque quería probar si Eliseo estaba dispuesto a pagar el costo del propósito de Dios en su vida. Tú estás dispuesta a pagar el precio de alcanzar el propósito que el Señor tiene para contigo. Porque nuestra vida en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es la cruz? Lo que hay que pagar, lo que hay que sufrir. ¿Qué es la cruz? Las aflicciones, los problemas, las dudas, todo aquello que tenemos que superar para poder recibir ese propósito, para poder recibir esa corona incorruptible que ya está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, para ti y para mí. Las pruebas no son más que un examen de nuestro carácter. Las pruebas nos identifican de que si somos capaces de abandonar de hacer nuestra voluntad para que entonces y solo entonces hacer la voluntad de Cristo Jesús y no la nuestra. Las pruebas nos confirman en el propósito de Dios. Porque si somos probados y superamos cada prueba, estamos confirmando de que estamos comprometidos para recibir la unción poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Solo los vencedores reciben esta unción, y esta es una iglesia de vencedores en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí Eliseo le está diciendo a Elías que él no era un seguidor casual, sino un seguidor verdadero de Cristo Jesús. Un seguidor que perseveraría a pesar de todas las pruebas,
Y tú y yo debemos perseverar a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la aflicción. Debemos perseverar en nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Dice el libro de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de tu lado. Y Eliseo le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué está pidiendo aquí Eliseo? Muchos nos conformamos con un ministerio, pero aquí Eliseo quería y anhelaba que el ministerio que iba a recibir fuese un ministerio aún más poderoso, fuese un ministerio aún más lleno de su gloria, fuese un ministerio lleno de su gracia, fuese un ministerio lleno de su poder. No simplemente un ministerio más aquí en la tierra. Eliseo quería un ministerio grande, un ministerio poderoso, y es lo que tú y yo debemos de anhelar. No debemos conformarnos simplemente con cosas pequeñas, sino con lo grande que Cristo Jesús nos quiere entregar. Amén. Sabemos de que Elías es llevado al cielo. ¿Y qué pasó cuando Elías es llevado al cielo? ¿Qué pasa cuando Elías es raptado por el Señor? Eliseo recibe o hereda el manto de Elías. Nosotros hoy no recibimos un manto. Tú y yo hoy recibimos al Espíritu Santo de Dios, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de unción, lleno de autoridad. Dice la palabra de Dios: y he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías. Amén. Hoy quieres recibir el Espíritu Santo de Dios. Hoy quieres ser bautizado por su santo y poderoso Espíritu. Mantén tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aquí Eliseo es confirmado por el Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Espíritu que estuvo con Elías, ahora es depositado en Eliseo. Y este mismo Espíritu que acompañó a Elías, que acompañó a Eliseo, es el mismo Espíritu de Dios que Cristo Jesús quiere derramar en nuestros corazones. Ahora debemos preguntarnos si estamos dispuestos a recibirle, si estamos dispuestos a dejar nuestro pasado, para que entonces el Señor haga en nosotros el futuro que Él quiere para con cada uno de nosotros. Aquel hombre campesino, aquel humilde hombre del campo, ahora se convierte en un hombre lleno de poder, se convierte en un hombre lleno de la gloria del Señor, se convierte en un hombre que a través de él, el Señor Jesucristo obraba milagros, obraba prodigios, sanidades. Y esta es la vida que el cristiano debe tener hoy. Llevar una vida llena de poder, una vida llena de unción, una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Vemos de que este hombre cruzó el Jordán en compañía de Elías.
Y ahora él estaba del otro lado del Jordán, pero le tocaba regresar. Pero él con fe, él miró como Elías tocó las aguas del Jordán y estas aguas se dividieron y ellos dos pasaron. Pero ahora viene él de regreso y se encuentra con este río Jordán. Pero él no dudó tampoco, sino que él hizo lo mismo que hizo Elías. Tocó las aguas del Jordán y estas aguas se abrieron. Miramos que con Elías pasó un humilde campesino. Pero ahora ese humilde campesino regresa lleno de poder. Este humilde campesino regresa lleno de la gloria de Dios. Este humilde campesino regresa lleno de la autoridad de Dios. Y así te vas a levantar tú en esta mañana, llena de poder, llena de unción, llena del Espíritu Santo de Dios. Y nunca más volverás a ser la misma mujer, nunca más volverás a ser el mismo varón. Vemos de que ahora regresa un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y miramos el primer milagro que Cristo Jesús hace a través de la vida de Eliseo. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 21. Y él dijo: así dice el Señor, yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni esterilidad, y las aguas quedaron sanas hasta el día de hoy. Todos sabemos de que allí en Jericó había una fuente de agua, pero era una fuente de agua amarga. Pero ahora regresa este hombre, regresa Eliseo lleno del Espíritu Santo de Dios y sana las aguas. Cuando tú seas llena del Espíritu Santo de Dios, podrás sanar toda enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Porque ahora este hombre regresa lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de poder, lleno de autoridad. Y vemos este primer milagro. Sana las aguas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero no se queda solamente allí, porque la vida de Eliseo a partir de este momento es una vida llena de poder, llena de autoridad, una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Y hay hambruna en el pueblo. Allí se encuentra Eliseo con una mujer que su marido había muerto. Y el marido de esta mujer había sido profeta. Pero de pronto este hombre no manejó bien sus finanzas y dejó a su esposa viuda y llena de deudas. Y esta mujer viene y clama a Eliseo y le dice: tu siervo mi marido ha muerto y el acreedor viene para llevarse a mis 2 hijos. Eliseo le dice: ve y pide vasijas prestadas. Porque esta mujer le dice: yo tengo una vasija con un poquito de aceite. ¿Y qué podía hacer una mujer viuda, llena de deudas que el esposo le había dejado, con un poquito de aceite? Pero esta mujer estaba ¿dónde? A los pies de Eliseo, en la presencia del hombre ungido por el Señor con una doble unción. Y nosotros, no importa la situación que estemos viviendo, tenemos la oportunidad de llegar a la presencia, no de Eliseo, sino de nuestro Señor Jesucristo.
y presentarle lo poco o lo mucho que tengamos, porque para nosotros nos parece poco, pero en las manos del Señor es mucho. Es tanto en las manos del Señor que sobrará para nuestras vidas. Esta mujer, con ese poquito de aceite, pide vasijas prestadas a sus vecinas, a sus amigas, y hace tal cual como Eliseo, el varón de Dios, le había dicho, y todas las vasijas fueron llenas hasta alcanzar a la última vasija que había allí. Y todos conocemos el final de esta historia. Ella regresa nuevamente a hablar con el varón de Dios y le dice, Eliseo, vende el aceite, paga tus deudas y con lo que te queda, vivid tú y tus hijos. ¿Será que aquel hombre que estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, ese hombre podía hacer esto que hizo ahora? Pero como este hombre abandonó su pasado, abandonó sus tierras para seguir al varón de Dios, para seguir el propósito de Dios en su vida, ahora sí lo puede hacer, porque ahora está lleno del Espíritu Santo de Dios, ahora está lleno de poder, ahora está lleno de autoridad, ahora está lleno de una doble unción poderosa. Cuando seamos capaces de dejar nuestro pasado y caminar firmemente de la mano de Cristo Jesús, también tú y yo lo podemos hacer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Otro de los milagros que Cristo Jesús hizo a través de la vida de Eliseo. Todos conocemos la historia de aquella tsunamita que cuando Eliseo pasaba por su tierra, lo invitaba a su casa y terminó haciéndole a Eliseo un cuarto. Y Eliseo lanza una promesa para esta mujer. El próximo año, a esta fecha, tendrás en tus brazos a un niño. Pero luego este niño fallece. Y esta tsunamita llega a buscar a Eliseo. Y Eliseo se coloca sobre el cuerpo del niño y el niño resucita. Miren qué grandioso es el poder de Dios obrando a través de un hombre, obrando a través de una mujer, que es capaz de levantar de la muerte a aquel que había fallecido. Y este es el hombre, esta es la mujer que Cristo Jesús espera hacer de ti y espera hacer de mí. Que tú y yo seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios y que obremos con poder y gloria aquí en la tierra. Amén. Pero los milagros que el Señor hizo a través de Eliseo no se quedaron allí. También conocemos la historia de Naamán, el leproso que es sanado por Eliseo. Y muchas otras cosas que el Señor hizo a través de Eliseo. Uno de los milagros que más me impactó a mí fue cuando Eliseo se encuentra en una situación riesgosa. Todo un ejército venía a buscarlo a él. Es más, su criado le dice, Señor mío, ¿no ves el peligro en que estamos tú y yo? Mira esta multitud que viene hacia nosotros. Y Eliseo le dice, no temas, porque son más los que están con nosotros
que los que están con ellos. Y Eliseo ora al Señor y le dice, hiérelos